Nosotros Sergio Berni. Sergio Berni, vamos a recibirlo y Dale. tenemos una encuesta, ¿eh? Claro que sí. Que ya Vamos pueden con esa empezar a encuesta. votar. Le mostramos la encuesta a Sergio Berni y ya nos vamos sentando con él. ¿Puede Sergio Berni llegar a presidente de la Nación, sí o no? ¿Cómo va, Sergio? Gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Primero hay que ver si querés llegar a presidente de la ¿Cómo? Nación, ¿no? ¿Querés llegar a presidente de la Nación? No, el problema no es llegar, sino para qué llegar. Me parece que esa debería ser la pregunta. Yo creo que hoy la Argentina está debatiéndose temas fundamentales y me parece que la pregunta es ¿para qué uno quiere llegar? ¿No? Uno tiene vocación de transformar, uno tiene vocación de entender que no podemos seguir siempre. Einstein decía que solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Y la verdad que cambiamos de signo político, pero venimos haciendo siempre lo mismo. La clase dirigente no tiene la responsabilidad de asumir un rol y pensar en política de largo plazo. Entonces, ¿te gustaría ser presidente para cambiar la manera de hacer y los resultados? Esto no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de capricho, es una cuestión de entender que uno tiene una responsabilidad. Uno como militante es la misma responsabilidad que tiene cuando uno ingresa. Yo cuando ingresé a la facultad hace 30 años, ingresé con la vocación de ser el mejor cirujano, ¿sí? Y en ese sentido uno se va entrenando toda la vida. Bueno, esto es lo mismo. Cuando hacía deportes, empecé el primer día con la vocación de ser el mejor en ese deporte. Y en la política lo mismo. Uno tiene la vocación de transformar. Y el único lugar... ¿Alberto Fernández hace lo mismo que todos? Y mire, yo creo que los resultados son siempre los mismos. Por lo tanto, me parece que lo que hay que cambiar es una mirada totalmente distinta de cómo afrontar un problema que es crónico en la Argentina y un problema que viene asfixiando permanentemente a nuestro motor en la Argentina, que es nuestra clase media, nuestras pymes, y nadie piensa en ellos y siempre estamos... La máxima cuota de creatividad es ver de dónde ajustamos, cómo ajustamos y a quién le sacamos. Nunca ponemos la creatividad en ver cómo producimos más, cómo premiamos a aquellos que contribuyen con su esfuerzo al engrandecimiento del país, cómo hacemos para que nuestros jóvenes no tengan esa vocación ya prácticamente... Yo no hay chico con que no hable que no se quiere ir del país. Bueno, esas son las cosas que tenemos que hacer y se pueden hacer, yo creo. Conozco la Argentina, recorro mi provincia y sé que lo podemos hacer. Sergio, estoy totalmente no hay chico que no hable sentís... que no se quiere ir del país. Eso es una frase muy macrista. Pero es la realidad. O sea, que vos coincidís con Mauricio Macri. No es que coincida. Digo, porque él escribió en sus redes sociales justo Primero, yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que cambiar los argentinos es que no podemos estar todos... Hay cosas que cuando uno coincide lo tiene que decir, no se tiene que poner colorado. Yo coincido en muchas cosas con Macri, otras cosas no coincido y coincido en algunas cosas. ¿Cómo te sentís hoy gestionando? La verdad es que yo acompaño, más allá de estar en un gobierno que no me siento, la verdad me siento excluido, me siento que no es el gobierno que todos nosotros peleamos durante 4 años para venir a generar grandes transformaciones. Nosotros durante 4 años soñábamos con un gobierno que venga a devolverle la dignidad del trabajo a aquellos desempleados, no aumentar más planes sociales. Soñé con un gobierno que venga a recuperar los 24 puntos de poder adquisitivo que perdió nuestros trabajadores y que al día de hoy, por diversos factores, cuando no es la pandemia, no sé qué, que es esto, que lo otro, pero no lo pudimos hacer. Soñé con un país que genere trabajo, que genere producción, no que esté discutiendo todos los días de dónde aprieta y ahorca a nuestra clase media. Bueno, esas son las cosas que no estoy de acuerdo, pero yo creo ¿Cómo se trabaja que el gobernador... excluido? Pero bueno, yo creo que el gobernador es distinto, creo que es una persona que comprende los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires y es una persona que no especula a la hora de generar respuestas haciendo un balance del costo-beneficio electoral. En ese sentido es una persona que viene a poner definiciones estructurales y me parece que hay que acompañarlo. Es de hombre de bien acompañar a una persona que es bien intencionada, más allá de que nadie puede discutir su transparencia, su honestidad. Pero me imagino, nosotros somos un equipo, que alguien se sienta excluido dificultaría mucho el trabajo. No me siento excluido con el gobierno de Kicillof, pero obviamente... Vos hablás del gobierno nacional. Es el gobierno nacional, un gobierno que le vuelvo a repetir. Cuando decían venimos a ser mejores, nosotros decíamos, bueno, bienvenido. Hasta ahora no le salió.
decís vos. Hasta ahora no es que no les, no es que yo lo digo, no vemos los grandes resultados. Un Sergio, gobierno vos que no dijiste pudo... hace pocos días que era hora de romper el cordón umbilical y que ya no te sentías representado tan verticalmente por Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideraste siempre o últimamente en los últimos años tu jefa. 34 años. Tus 34 años tu jefa política. ¿Axel Kicillof es tu jefe político? ¿Lo considerás un jefe político o es más un par con el que estás colaborando o un casi un pupilo al que le estás dando una mano? Yo creo que intento dejar esas discusiones intelectuales hacia adentro mío, que obviamente me llenan de contradicciones, ¿no? Axel obviamente pertenece a ese espacio político del kirchnerismo. Yo asumí una responsabilidad con él y la voy a cumplir independientemente de que me haya ido del kirchnerismo, ¿no? Que en realidad yo no sé si me fui del kirchnerismo o el kirchnerismo se alejó de su esencia. ¿No yo te creo... le cuadrás verticalmente a Axel Kicillof? No, me encuadro, es mi gobernador, hacia él todo mi respeto, y hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a la investidura y por sobre todas las cosas a su jerarquía como jefe de la provincia de Buenos Aires, de eso no tenga ninguna duda. Ahora, en cuanto a espacio político, no me siento ya, yo creo que el kirchnerismo se alejó de esas bases y en ese alejamiento estamos totalmente afuera. Ayer tuvimos a un intendente, a Valenzuela, Diego Valenzuela, de 3 de febrero, y nos hablaba y nos narraba un poco cómo era el vínculo con la provincia y un reclamo particular sobre el gobernador. Queremos que escuches un poco lo que dijo, así reflexionamos juntos. ¿Cuál es tu mirada? Creo que Manuel Pasaglia, con quien estuve ayer en su ciudad, en Expoagro, estaba siendo respetuoso en un planteo y me parece que el camino y la respuesta no puede ser el maltrato o la ironía. Allí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi sin hablar de este tema. Entonces, el diálogo, la coordinación, el trabajo en equipo tiene que ser el único camino entre un intendente y la provincia de Buenos Aires. Falta coordinación, falta diálogo, falta priorización de parte de la provincia de Buenos Aires. Y no es solo el patrullero, Marcela, Edi, es el personal, faltan recursos, falta decisión política. Y esta es una competencia, la provincia de Buenos Aires es la titular de la competencia de seguridad. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, obviamente de la oposición, del PRO, hablaba de dos cosas. Del enfrentamiento que tuviste con el intendente de San Nicolás el otro día, que se hizo tan público, y de las quejas que vienen haciendo los intendentes de la oposición sobre la descoordinación en la seguridad de la provincia. Mire, primero que estamos hablando de lo que se vio y no de la esencia de la discusión que teníamos con Pasaglia. La esencia de la discusión que teníamos con Pasaglia no era una discusión que tenía que ver con cantidad de patrulleros, sino con dos situaciones que casi están al borde del delito. Una, la desviación de los fondos que debería haber ido a... Para que se entienda, los aeródromos de la provincia de Buenos Aires son de la provincia de Buenos Aires y se entregan a los municipios. Esos aeródromos, por lo general, son grandes extensiones de tierra. En el caso de San Nicolás es una extensión de más de 100 hectáreas, y que en todos los aeródromos usted entra y se explota en diferentes modalidades, soja, maíz, trigo. Esa plata el intendente la tiene que recolectar y ponerla en beneficios para el aeródromo. El otro día recorro el aeródromo y con sorpresa me encuentro que todas las balizas, o sea, la iluminación del aeropuerto no estaba. Que eso es fundamental, porque cuando hablamos de aeródromo en la provincia de Buenos Aires no estamos pensando en el ejecutivo que tiene un jet, se va a San Nicolás a pasar el fin de semana. Estamos hablando que es la diferencia entre poder evacuar o no un chiquito a las 3 de la mañana que necesita urgente una terapia intensiva neonatal. Bueno, en los últimos 10 años, con Culción, se explotaron esas tierras y nadie sabe dónde está la plata. Esa es la verdadera discusión que empezamos temprano a la mañana, que después siguió con una discusión porque había una empresa que estábamos visitando, que estábamos gestionando un crédito muy importante para que pueda seguir ampliando su producción, y así como necesitaba ampliar su producción, necesitaba expandirse en su terreno. Había un terreno al lado, el propietario de ese terreno pedía lo que él creía que valía y la municipalidad se lo expropió. O sea, un abuso de autoridad para bajar el precio. Entonces el intendente le pide al gobernador, 3 minutos antes de esa conferencia de prensa, que
que no fue una conferencia de prensa, le pide que lo acompañe. Le digo, vos no le podés pedir al gobernador que te acompañe en la ejecución de un delito. Esa es la verdadera discusión. Después, y además tampoco le falta el respeto. Entonces fuimos a esa entrega de patrullero, que fíjese, estamos hablando por primera vez, le entregamos en su historia San Nicolás recibe 19 patrulleros. Pregúntale cuándo recibieron 19 patrulleros 0 kilómetros. Entonces hay una tremenda hipocresía, porque estos intendentes que todos hablan, nadie suma esfuerzo. Todos sabemos que la seguridad es un tema complicado, que es un problema estructural, que no hay soluciones mágicas, pero todos intentan sacar rédito político. No lo vi a Valenzuela decir lo mismo en la gestión de Vidal, cuando no ponía los patrulleros, cuando entregó la policía con mucha menos cantidad de efectivos que con la que recibió, con cómo dejó las instalaciones, cómo dejó el profesionalismo, cómo dejó... Hecho, entonces, que, Sergio, me parece que esta es la mezquindad de la pasajes... política que a veces, yo concuerdo a veces con muchas cosas, obviamente que no concuerdo con esa mirada liberal que tiene Milei, pero yo creo que a veces la política suele ser muy corporativa y es muy mezquina, ¿no? La política se encerró en sí misma, dejó de comprender los problemas de los ciudadanos y hoy vale decir cualquier cosa con tal de seguir. Esto vale también para intendentes del propio oficialismo en la provincia, del propio peronismo, porque sí, claro, por supuesto. El otro día que Fernando Grey, de Esteban Echeverría, me planteaba cosas más o menos en los mismos términos, que hay falta de coordinación, que hay un exceso de verticalización del tema policial por parte de tu ministerio, y él no está con el PRO. Qué raro, porque a mí no me dice eso. La verdad que me resulta muy raro, porque hablé hace poco con él y no me resulta eso. No me dice eso, por el contrario, me dice todo lo contrario. Veo que eso es lo que pasa, que la política perdió el sentido de pensar en el bien común, y me extraña que lo diga Grey, porque a mí en privado no me dice eso. Y además, una fuerza policial se conduce de manera vertical. Uno de los grandes problemas es que se le entregó la llave a la policía y la policía hizo lo que quiso. Y así fueron los... Pero el que se equivocó fue Scioli, porque el que armó ese esquema fue el anterior gobernador peronista, ¿no? Mire, esto es... acá no es cuestión de empezar... Primero, yo soy un enamorado de las policías locales. Pero es el hombre y sus circunstancias. Es lo mismo que yo le diga, ¿es bueno un palo de amasar? Y bueno, depende. Si usted se lo da a mi abuela, va a ser los mejores tallarines, no tengo ninguna duda. Ahora, si se lo da a un delincuente, va a salir a robar, le va a pegar un palo y lo va a matar de un golpe. Entonces, no es la herramienta, es la manera que lo instrumentamos. El problema que en la Argentina siempre la urgencia tapa lo importante. Entonces, en esa necesidad de más policía, los entrenamos 3 meses, le damos una pistola, nadie lo controla. El problema que tiene hoy la policía es de conducción, justamente, porque hoy el 50% de la gente que está en la calle, en la policía, no tiene conducción, no tiene hombres y mujeres formados en una escuela de policías oficiales que pueda conducir esa cantidad de hombres y mujeres que salieron apenas hace 2, 3, 4, 5 años y han tenido 3 meses de formación, y se ha desvirtuado absolutamente todo. Hoy usted, el gran problema que tiene es que hay lugares donde tiene muchísimos hombres y mujeres recién egresados y no tiene una cadena de conducción y de mando. Y el mando exige comando y el comando exige control. Y hoy lo que le faltó a la policía fue comando y control. Y es lo que estamos tratando de instaurar. Lamentablemente... Eso te iba a preguntar con las imágenes que vimos, porque es una de las imágenes del día. Se está votando algo que es radical para el futuro de la economía del país y por lo tanto de toda la política y de la sustentabilidad de los argentinos. Y en el medio, piedras, llantas quemadas. ¿Cómo hubiese sido tu accionar si vos hubieses tenido el dominio de esta escena? Mire, la verdad que no corresponde, es contrafáctico, porque no corresponde hacer... ¿Hubo un error allí? Yo no sé si hubo un error, me parece que era predecible que esto iba a pasar. A ver, no es la primera vez que pasa, todos sabemos yo se lo advertí ayer a Manuela Castañera, ¿no? Me parece que esto es una cuestión de manual. Sabemos que cuando estas cosas se discuten, siempre la izquierda actúa de esta manera. Acá habría que ver por qué no estaba la policía antes. Después, si actuó bien, actuó mal, no se puede hacer un análisis por lo que uno ve en la televisión, sino que tiene que estar en el centro de operaciones, y por eso yo soy muy respetuoso de eso. Acá hay que preguntarse por qué no estaba la policía antes. Porque algunos leen en la presencia policial una provocación. Eso es lo que le argumentaban a Patricia Bullrich cuando ella al revés decía, no, la policía tiene que estar.
y fue lo que sucedió en el Congreso con las jubilaciones, la reforma de las jubilaciones. Los partidos o referentes de la política de izquierda dicen que la presencia policial cuando hay una manifestación en vía pública es una provocación. Te lo pongo sobre la mesa. ¿Vos no considerás que es así? Provocación es ir de manera violenta a tratar de imponer un pensamiento, romper los vidrios de la Cámara, del Parlamento, generar todas esas... Mire, eso es una provocación y me parece que el monopolio de la fuerza pública es justamente para prevenir eso. Por eso acá lo que hay que preguntarse es por qué no estaba la policía. Ahora después es totalmente irresponsable para aquellos que estamos compenetrados en la operatividad policial poder hacer un análisis a través de un monitor de televisión. Ya que estamos ahí, justo el monitor de televisión está mostrando gente encapuchada, con la cara cubierta, tirando piedras al Congreso, pero particularmente al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Por tu experiencia, y esto apuesto a tu pálpito, ¿no? A lo que sepas, porque lo estás diciendo vos mismo, muy difícil saberlo, no habiendo estado ahí ni estando en la investigación. Pero romper los vidrios del despacho de la vicepresidenta de la Nación, ¿considerás que puede haber sido un hecho casual? Mire, yo creo que no es un hecho casual. Obviamente que todo el mundo sabe cuál es el despacho del vicepresidente y justamente es muy vulnerable a este tipo de situaciones porque está a metros del vallado y si no hay policía es lo más normal que suceda. Lo normal es que no estemos discutiendo si está bien romper los vidrios o no de la vicepresidenta, sino si podemos seguir tolerando en la Argentina este grado de violencia con total impunidad y todavía discutiendo si la policía tiene que estar o no estar. Me parece una cosa de esquizofrénico nada más. En cualquier lugar del mundo estas cosas, si suceden una vez y la justicia actúa con tanta severidad que a nadie se le ocurriría volver a hacerlo. ¿Pudiste hablar con Cristina? No, no hablo más con Cristina. Despacho. ¿No hablas más? No. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? O antes de las elecciones. ¿Ella no te atiende o vos no te interesa hablar? No, ni ella me llama ni yo la llamo. Me parece que es una relación que ya ha sido, que está terminada. ¿Se quebró para siempre? Sí, no, pero no es una cuestión personal. Yo no personalizo, a mí jamás me va a escuchar. Yo creo, tengo una gran admiración, un gran respeto y un gran cariño por la vicepresidenta, pero me parece que estamos ante una situación totalmente distinta y que se necesita rumbo distinto. ¿Y cuál es tu opinión sobre Máximo Kirchner? Bueno, a mí me parece que lo que pasa es que en la Argentina solamente estamos discutiendo cuando uno es coherente. Yo creo que Máximo Kirchner fue totalmente coherente, el jefe de la bancada oficialista tiene por misión reunir todas las voluntades necesarias para dar cumplimiento a una directiva del Poder Ejecutivo. Si usted no está de acuerdo con lo que le está mandando el Poder Ejecutivo, en una situación tan trascendental como esta, porque acá no estamos discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Donde uno puede disentir. Acá no estamos ni siquiera hablando de nuestro futuro ni el futuro de nuestros hijos. Estamos hablando del futuro de varias generaciones. Y cuando no está de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo o no con él, pero si no está de acuerdo, me parece que lo más coherente en la vida política es decir, yo no estoy de acuerdo con esto y si no estoy de acuerdo no puedo satisfacer las necesidades del presidente. Es mejor correrme y que venga alguien que sí que lo pueda hacer, como vino ¿Vos Martínez. votarías este acuerdo? Una cosa es verlo de afuera y otra cosa es tener que poner la firma en ese acuerdo. Yo creo que el acuerdo, y además cambió en estas últimas horas, porque una cosa era el acuerdo que nos venían proponiendo, después que ya ni siquiera es un estiramiento de los plazos, es un nuevo endeudamiento, porque nosotros no es que estamos estirando los plazos de vencimiento, lo que están haciendo es, a vos cuando se te venza el documento que firmaste, nosotros te vamos a volver a prestar la plata, o sea, es un nuevo endeudamiento, te vamos a volver a prestar la plata, pero antes de volverte a prestar la plata te vamos a pasar revistas si hiciste bien o no los deberes. En ese sentido, obviamente nadie puede estar totalmente de acuerdo, absolutamente nadie está de acuerdo. Yo con todos los diputados que hablé, nadie está de acuerdo, pero lamentablemente llegamos a una acaban a levantar situación... la mano, los que levanten la mano va a ser por una razón o por otra con los dedos, las manos en la nariz. Acá llegamos a una situación que es límite. ¿Es esto o el default? Igualmente yo creo que los tiempos, los plazos se han estirado, los plazos han vencido, mejor dicho, no vencen como deben vencer, se podría haber seguido discutiendo. Ahora también cambió el hecho de que esa plata que va a ingresar también pueda ser como refuerzo, que se puede utilizar como refuerzo presupuestario, entonces ya estamos en una nueva discusión.
Y no solamente estamos en una nueva discusión de ver cómo se tiran todos de palomita a ver cómo manotean esos fondos, sino fundamentalmente es una cuestión doctrinaria que tiene que ver con la legalidad o no de la deuda asumida por Macri. Entonces me parece que están en juego varios intereses más allá del futuro de nuestras generaciones. En esa mezquindad de la política se mezclan asuntos personales y todos intentan tironear de esa sábana a ver qué se llevan. Vamos a dejarlo que tome un poco de agua porque no lo dejamos casi ni respirar a Sergio Berni, y allá Rosario y Martín Angulo también quiere sumar alguna pregunta. Mientras la hacen, déjenme que lo haga volver para atrás un pasito. Vos decías que seguimos discutiendo que la policía sí, la policía no tiene que estar custodiando estas cosas. ¿Aníbal Fernández dejó de custodiar el Congreso de la Nación hoy? No, la verdad que, vuelvo a repetir, yo soy muy respetuoso, muy respetuoso. No sé por qué, supongo que habrán coordinado, habrán hablado de cómo se iban a llevar los operativos, y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires es sede del gobierno central y hay 3 lugares que no se pueden descuidar, que es la Casa de Gobierno, el Parlamento y la sede del Poder Judicial. ¿Por qué pasó esto? La verdad que no lo sé. Rosario. Usted todavía está dentro del Frente de Todos, pero obviamente no responde ni a Alberto Fernández y ahora tampoco a Cristina. ¿Competiría en una interna presidente con, por ejemplo, Alberto Fernández, con un Guado de Pedro, un dirigente de la Cámpora? Mire, competiría con cualquier persona que esté en condiciones legales de ser presidente. De eso se trata justamente una elección. Y de exponer las ideas y de explicarle a nuestra sociedad qué es lo que pienso y por sobre todas las cosas, hacia dónde queremos ir y por dónde vamos a ir. Si lo dejan, porque no lo dejaron en las últimas elecciones presentar lista, ¿iría a la interna del Frente de Todos? Mire, la verdad que falta 2 años. Yo creo que esta votación va a dejar secuelas muy importantes y yo creo que la política va hacia una reconfiguración de todos los frentes políticos. Así que no me atrevería a dar a adivinar qué es lo que va a pasar dentro de 2 años, porque la verdad que sería una suerte de adivinanza. Uno entiende que con todos estos cortocircuitos y tensiones de uno y del otro lado, me parece que, y lo más lógico, creo que se iría a una reconfiguración de los frentes electorales o los 2 frentes que hoy hegemonizan la representación del poder en la Argentina. Sergio, ¿con qué referente te identificas político? Mire, yo no es que me referencio con uno o con el otro. Yo creo que todos tienen cosas muy buenas, que son rescatables, cosas que por ahí uno no está de acuerdo, pero la Argentina en este momento necesita generar pensamientos mucho más generosos, necesita pensar en el futuro y por sobre todas las cosas no seguir repitiendo las mismas recetas que nos llevan al fracaso, ¿no? Eso es las políticas del ajuste, la política de la mayor presión tributaria, porque todos hablamos, pero la realidad es que después cuando asumen en el poder empiezan a ver de dónde siguen rascando la olla. Me parece que la Argentina necesita una creatividad mucho más grande que de ver a quién le sacamos para seguir siempre tapando el síndrome de la sábana corta. Hablando de creatividad, acá mi compañero te hizo una tapa. Te dedicó la tapa de nuestro programa, para que sepas, sos la tapa del día. Así que, Eddie. ¿Ya viene la tapa? Léesela. Sí, vamos a mostrársela. Pónganla en la pantalla así la puede ver. Ahí está la tapa. PQS es para que sepas, es la marca de nuestro programa. Sergio Berni, contra todos. Misión insufrible. Tu misión pasó a ser insufrible para casi todos. Mire, la verdad que algo que estamos hablando de la falencia de la política. Yo creo que la política perdió coherencia, la política perdió lealtad. Y cuando hablamos de lealtad no estamos hablando de la lealtad, de esa lealtad orgánica que uno le supina a su dirigente político. Yo creo que la lealtad con lo que uno piensa, ¿no? Como alguna vez dijo un célebre presidente, si yo hubiera dicho todo lo que pensaba, nadie me hubiera votado. Me parece que esa metodología de nuestra clase dirigente nos ha llegado a que la situación sea de esta tristeza que estamos viendo hoy en el Congreso. Entonces yo soy una persona muy leal y en esa lealtad digo lo que pienso y hago lo que digo. A muchos a veces les molesta,
Y la pregunta es ¿por qué le molesta? ¿Por qué le molesta ver a alguien que trabaja, a alguien que está comprometido, como todo, con aciertos y con errores? Pero lo que a nadie le puede molestar es que una persona trabaje. Y resulta que ese trabajo le molesta a la clase dirigente. ¿Vos sos, Sergio, de alguna manera la versión kirchnerista o de origen kirchnerista de esto que llamamos la pospolítica? O sea, como Patricia Bullrich, como Manes, como Milei, o sea... gente que no está que no se encuadra y que está en otra, ¿no? Que está Facundo Manes, ¿no? A ver, yo creo que si hay algo que nos vincula con Patricia Bullrich y nos diferencia de Manes y de Milei, es que tanto Bullrich como yo tenemos experiencia de gestión. Una cosa es hablar de experiencia de gestión y otra cosa es hablar sin esa experiencia de gestión, que conlleva a una gran responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos en común es que no le tenemos miedo a nadie. Yo creo que eso es una virtud que está cadeciendo últimamente la política, ¿no? Yo puedo tener aciertos, puedo tener errores. Yo soy de los que no cree que lo que yo pienso es la verdad única y verdadera. Yo creo en las verdades relativas y que en esas verdades relativas tenemos que debatir entre todos. Yo tengo 30 y pico años de cirujano y la verdad que es un ejercicio de la práctica diaria. Antes de entrar a un quirófano, sentarse con los demás cirujanos, decir vamos a hacer esto, vamos por acá, vamos por allá, porque todos compartimos esa Distinta la postura responsabilidad. de Aníbal Fernández, que lo tuvimos también en esta mesa, y justamente hablando de política, él decía... Primero la lealtad al partido, incluso por encima de las medidas. ¿Este es tu punto de quiebre con él? ¿De qué partido? Bueno, entiendo que el peronista, el albertista... Bueno, no sé. yo le hago una pregunta. ¿Dónde está el peronismo? ¿Quién se puede arrogar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el peronismo? Bueno, por eso, ¿el peronismo está en el PJ? ¿El peronismo dónde está? ¿Quién representa el peronismo? ¿Lo representa Alberto Fernández? ¿Lo representa Máximo Kirchner? Fíjese a dónde llegamos, a cómo nos estamos vaciando de doctrina. Usted sabe que el peronismo es un partido que se ha caracterizado por ser de alto contenido doctrinario. Perón decía que un partido sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Fíjese esta dicotomía. Por un lado, el presidente de la Nación, que es el presidente del partido peronista a nivel nacional, dice que hay que votar el acuerdo. Y el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, que es la representación más importante que tiene el país, dice que no. Y no se han logrado poner de acuerdo. Entonces, nos están vaciando de doctrina. Hoy el presidente Entonces, hoy el presidente del Partido Justicialista bonaerense es tal vez la principal piedra en el zapato del presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Bueno, eso habla de la crisis que tenemos del peronismo, la crisis de representación. Pero, por Sergio, eso yo le pregunto, te hago ¿dónde una está? consulta. No me contestó, ¿dónde está el peronismo? Yo no ¿Está sé dónde en está. el PJ Nacional? ¿Dónde está? ¿Vos dónde ¿Es crees el que peronismo está? de Pichetto? ¿Es el peronismo de Patricia Bullrich? ¿Es el Bueno, el peronismo bonaerense de... sí está en el PJ, porque tanto los intendentes, la mayoría de los referentes están dentro del PJ bonaerense. Bueno, hoy dirige Máximo Kirchner. Y una cosa es lo que... mire, es lo mismo que acaba de decirme recién de Gray. Una cosa es lo que dicen en frente a cámara y otra cosa es lo que dicen en off. Y el problema de la política es que no pueden sostener en on lo que dicen en off. Todos ustedes me conocen y saben que cuando me preguntan algo yo le digo, miren, me preguntan algo y me dicen, ¿lo puedo publicar? Le digo, yo jamás en off digo algo que no puedo sostener en on. Bueno, una de las cosas que está pasando en la política es esto, que se llenó de operaciones tras operaciones tras operaciones, y no importa el bien común, importa cómo hacemos operaciones Como para tratar de periodista tengo que dar sobrevivir. fe de que eso es cierto, ¿eh? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que pasa en la coalición gobernante es lo mismo que pasa en la coalición de oposición. Que como son en realidad coaliciones, hay diferencias. ¿Eso no es sano? ¿No es sano que haya diferencias? Es sano que haya matices, no es sano que haya diferencia profunda, no es sano que dentro del justicialismo haya, y cuando digo justicialismo hablo de este ejemplo que pusimos recién, de que uno piense una cosa, otro piense otra cosa y pongamos en jaque el futuro de la Argentina. Yo creo que la diferencia entre la coalición gobernante y la coalición opositora es que la coalición opositora tiene una conducción y la coalición oficialista hoy no tiene conducción. Martín Angulo quería hacer una pregunta. Retomando esto último que dijo, entonces, ministro, por ejemplo, si las elecciones fuesen el mes que viene, ¿cree que hoy la oposición está en condiciones de ganarle al oficialismo en las presidenciales? Yo creo que hoy la oposición está en el mismo laberinto que el oficialismo. Los dos en el mismo laberinto. La única diferencia
que la oposición tiene una conducción que cuando toca el pito se alinean todos atrás de esa. Ese conductor? Y sabe que esa conducción no está dentro de la política, está afuera y es el famoso círculo rojo que es el que digita los movimientos de la oposición permanentemente. ¿Quién es el círculo rojo? ¿El Hace establishment? falta, sí, por No, supuesto, pero digo, el establishment. empresariado. Bueno, cuando hablamos de círculo rojo, el expresidente Macri fue muy clarito y explicó muy bien lo que es el círculo rojo y ese establishment y esa manera de administrar. Las 300 personas que la tienen más larga, digamos. Perdón, No sé pero si la tienen hay más larga, mucha- pero sí más Para hablar mal y abultada. pronto. No sé si más abultada, Pero seguro. Sergio, en mi caso, yo que cubro mucho economía y a veces uno tiene como interlocutores empresarios, la verdad que no hay una mirada que discrepe con cosas que vos estás planteando. Al contrario, veo mucha sintonía. ¿Qué pasaría si el establishment te apoya a vos? Mira, a mí lo que me interesa es que el establishment es parte de la vida económica de la Argentina. Ni para bien ni para mal. Lo que un dirigente nunca puede hacer es pelearse con la realidad. Un dirigente está para transformar esa realidad y para acompañar la realidad. Y en ese acompañamiento, a mí el Círculo Rojo, yo creo que no veo en el Círculo Rojo un enemigo. Puede pensar totalmente distinto, pero no es un enemigo. Yo creo que nuestra función es acompañar a todos aquellos que con su trabajo y con sus esfuerzos engrandecen el futuro de una nación. Llámese rojo, negro, azul, Bernie. no es una cuestión de color, es una cuestión de sentir la responsabilidad de acompañar a todos aquellos que generan riqueza en la Argentina. A lo largo de la entrevista fue muy crítico con funcionarios del gobierno y elogió a Milei, dijo que tenía algunas coincidencias con Macri, elogió también Yo la valentía... No elogié a Milei, yo dije en algunos bueno, momentos que me coincidía siento- con algunas cosas de Sí, Milei como en su crítica a la política. Digo, y también elogió la valentía de Patricia Bullrich. ¿Sería posible un Bernie compitiendo dentro de Juntos por el Cambio? No, la verdad, a ver, no me veo en ese escenario, pero me parece que la Argentina necesita discusiones profundas, necesita dejar de lado muchas vanidades y acá lo importante, el secreto de todo esto es, yo estoy convencido que me voy a sentar en toda mesa donde aquellos que se sienten vean qué es lo que pueden aportar y no qué es lo que pueden sacar. O sea, no Porque hoy- descartaría sentarse porque dentro de hoy Juntos por el Cambio. yo creo que la Argentina no admite más estas disputas. Yo creo que el gran problema de la Argentina es que todas las mesas políticas que vi hasta ahora que se armaron es para ver qué se llevan y nunca qué ponen. Y me Ahora- parece que la Argentina necesita espacios políticos donde cada uno que los intervengan estén dispuestos a poner su experiencia, su trabajo, su sacrificio, pero nunca ver qué es lo que se llevan. Yo imagino que todo esto se lo plantea a otros dirigentes de su espacio político cuando se sientan a charlar en un café, en una recorrida, en algún momento. Que hay que trabajar juntos, que hay que dejar las mezquindades de lado. ¿Qué le responden ellos? Porque, digamos, después lo que se ve es que la política hace todo lo contrario. Yo creo que hoy la política está muy aferrada a sus privilegios, muy aferrada a esos privilegios, están muy aferradas, bueno, lo vimos en esta discusión de estas últimas 24 horas, si apoyamos o no el endeudamiento de acuerdo a condiciones particulares de cada uno. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. La Pero cuando política usted le perdió dice el, perdió el norte de entender que lo único que importa es el futuro de la nación. Usted cuando le dice, seguramente le va a decir, che, pero mira, nada, no tenemos que hacer esto, no tenemos que ser mezquinos, tenemos que tirar todos para el mismo Ni lado. siquiera, quiere que le dé un dato más Sí. importante, ni siquiera lo digo yo, lo digo con la gran cantidad de funcionarios que hablo. Que como dije recién, muchos en on dicen una cosa y en off dicen totalmente lo contrario. O sea, en ¿Con on le quién dicen sentís, sí. ¿con quién Epa. sentís más empatía? ¿Con Aníbal Fernández o con Patricia Bullrich en materia de gestión política? No, en gestión política nadie puede negar la capacidad de gestión que tiene Aníbal Fernández. Eso sería de necio y sería totalmente irresponsable de mi parte. Yo creo que Aníbal Fernández es un exponente de lo que es la gestión. Obviamente, últimamente estamos viendo y analizando de manera distinta, pero eso no quiere decir que yo no rescate a Aníbal Fernández su capacidad de gestión. Vamos a ir poniendo la encuesta, pero antes una última sobre la tapa. ¿Te beneficia o te perjudica esa tapa? La verdad que yo nunca especulo si cuando algo me beneficia o me perjudica. Yo creo que es verdad. Yo creo que mi trabajo y decir lo que pienso hace... Incomoda. Incomoda Ahora, mucho. esa tapa tiene
una teatralidad, es cinematográfica, ¿no? Vos tenés muchas, qué? porque bueno, vos tenés muchas apariciones cinematográficas, te montás en el helicóptero, los anteojos, el micrófono, a veces con armas. Casi un Schwarzenegger argentino. Eso No, lo Haciendo lo actividad pensás, te física. sale así, te divierte. No, ni me divierte ni pienso. A ver, no me va a ver en nada que no esté relacionado con mi trabajo. El helicóptero para mí es una herramienta fundamental de trabajo. Yo soy un soldado y tengo una relación con el arma, porto arma de hace más de 30 años y mi relación con el armamento es una cuestión prácticamente como el bisturí en la cirugía. Entonces, son diferentes situaciones que no es que uno va a exponerse. En realidad los medios están donde uno está trabajando todos los días. Fuerza Buenos Aires, que es lo que estamos viendo ahora, FBA, Sí. ¿es un programa de gestión del ministerio o es el nombre de tu movida política? Si fuera mi nombre, mi movida política no estaría al lado de un logo institucional como es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fuerza Buenos Aires intenta sintetizar en esa frase el sentido de construcción colectiva que necesita la seguridad. Porque la seguridad no es solamente la policía, es la fuerza de todos los que componemos el sistema, no solamente estatal, sino inclusive la participación ciudadana en la construcción colectiva de la seguridad. Justamente esta semana tuvimos una encuesta y realmente, una vez más, cuando también miras las encuestas políticas, las encuestas que le hacemos a la gente en las redes, pero cuando uno ve las encuestas políticas, la seguridad sigue siendo uno de los tópicos que más preocupan a la gente. ¿Considerás que este gobierno tiene más asignaturas pendientes que asignaturas aprobadas en materia de seguridad? Yo creo que la seguridad es una asignatura pendiente hace muchos años, no de este gobierno, de muchos años, que hay una destrucción permanente de las estructuras donde se sostiene la construcción de seguridad, que hay una mirada muy reduccionista del problema de la seguridad. Es mucho más fácil desde la gestión decir es un problema policial y nada más, y la verdad que aquellos que creen que el problema de la seguridad es un problema que está solamente concentrado en la policía, es ver el problema por el ojo de la cerradura. Es mirar, es muy microscópica esa mirada, muy miope. La seguridad es un concepto, no es un concepto abstracto, es un concepto dinámico, es un concepto multiagencial, multidisciplinario, donde cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete, y en ese sentido, desde la responsabilidad que me compete como ministro de Seguridad, hacemos todos los esfuerzos para potenciar esa construcción colectiva, y por eso estamos haciendo cosas que no se han hecho nunca en la provincia, no solamente en materia de equipamiento, en materia de profesionalización, en materia de generar una nueva ley de policía. ¿Faltan recursos económicos para apoyar la gestión de seguridad de la provincia? No, en absoluto. No es una cuestión de recursos económicos. Inclusive, hasta estos 2 años de pandemia han sido tremendos en materia de equipamiento y no por recursos económicos. Al contrario, teníamos una gran preocupación porque no podíamos ejecutar la partida presupuestaria porque las terminales... usted sabe que en este mundo globalizado, hoy un vehículo patrullero, la luz de guiño derecho viene de Tailandia, la luz de guiño izquierdo viene de Japón, la bocina viene de la India y el limpiaparabrisas viene de Canadá. Y cualquier factor que altere el equilibrio global repercute seriamente en esa cadena logística. Fíjese, cuando se encalló el buque en el canal, no estamos hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando se encalló el buque, ese famoso que encalló en el canal de Suez, sí, que desbarató la logística a nivel internacional, las grandes terminales automotrices quedaron paradas por no tenían la escobilla limpia parabrisas. Bueno, nosotros muchas veces, y sobre todo en estos 2 años de pandemia, hemos tenido que trabajar muchísimo para cumplimentar la ejecución presupuestaria. O sea, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión que, a diferencia de otros sectores, mire, usted mañana ponen un canal nuevo acá en la esquina, ¿y qué se necesita? Periodistas. Entonces, usted busca, tiene periodistas por todos lados. Pone un hospital en la esquina, busca, tiene médicos por todos lados. Ahora, el policía no puedo ir a un lugar y contratarlo. El policía lo forma el Estado y nada más. El Estado tiene el monopolio de la formación
de un policía. Entonces, lamentablemente, eso es un tema que lleva tiempo, que lleva mucho esfuerzo y comprender, y por eso este gobernador por primera vez asumió el compromiso, o por lo menos el desafío, de poder duplicar la capacidad operativa de la policía del conurbano bonaerense, que es donde se concentra la mayoría de los delitos, en un 100% en los próximos 3 años. Es un desafío que no lo hizo ninguna policía del mundo lo pudo hacer, y nosotros estamos empezando la semana que viene en una incorporación masiva y con una metodología de enseñanza de un año intensiva y que va a beneficiar en la calidad de policías que vamos a egresar. Ahora, Bernie, el caso de la cocaína envenenada, lo que dejó es la sensación de que la droga está fuera de control en el Gran Buenos Aires y no solo en el Gran Buenos Aires. Bueno, medio tarde se dieron cuenta, la droga está fuera de control en todo el mundo. O dígame un lugar donde esté controlada la droga. Y eso alcanza, O sea, ¿cómo estamos? me parece que es muy hipócrita, y me parece que la discusión de la cocaína no vino en este caso de la cocaína. He escuchado muchos exministros de seguridad y la verdad hablar con una falta de total conocimiento, o por lo menos una hipocresía. Todos sabemos el gran problema que significa la droga y el fracaso de las políticas internacionales con respecto al abordaje del narcotráfico. Yo sentí que de la política, en cierta manera, nos decían, che, repartan pero de la buena, ¿no? Porque decían, no tomes esa. Hay un tema ahí bastante confuso. ¿Usted ¿no? lo dice por el día que dije que había que descartarla? Entre otras Bueno, cosas. fue muy criticado por referentes Bueno, políticos. usted es periodista. Sí, de hecho hicimos esa cobertura en vivo, ¿te acordás, Usted Sergio? es Estábamos periodista. haciendo en vivo Mire, tu cobertura usted tiene ahí, en Puerta ese 8. momento usted es consciente que estábamos ante una desgracia de carácter masivo, que si ese día no encontrábamos esa droga, al otro día teníamos 2.000, 3.000, 4.000 personas muertas. De hecho, confiscamos más de 25.000 dosis. Y la verdad que ante una situación de emergencia, uno no está, esa es la diferencia, que todo el mundo está especulando. Hoy los medios de comunicación han hecho que la política, los dirigentes políticos, no hagan lo que tienen que hacer, sino que hacen lo que la agenda de los medios le marca. Lo que se supone que queda bien. Entonces, no se puede ser mediáticamente correcto o políticamente correcto. Ese es el gran problema de la política. Hoy la política se confunde con diplomacia. Fíjese, o sea, vos lo tomaste como un tema de salud pública, eso es lo que vos estabas diciendo. Pero absolutamente. A ver. De supervivencia. ¿Qué quiere que le vaya? Que en el medio de ese caos hagamos una campaña de concientización. No, señor, está ante la certeza de que si toma esa droga se va a morir. Y eso fue lo que hicimos. Y en las escuchas telefónicas de esa investigación que hemos hecho, inclusive hasta se da cuenta uno del resultado efectivo que tuvo esa comunicación, sin ser un especialista en comunicación. ¿Por qué cuesta llegar arriba? ¿Hay compromiso político con porque con la yo creo que hay una... como arriba digo a los que realmente mandan en la estructura del narcotráfico, ¿no? Porque hay una manera que ha fracasado en el mundo en la lucha contra el narcotráfico y todavía estábamos... Mire, fíjese hasta qué punto de hipocresía tenemos en discusión con el narcotráfico, que cuando hablamos del narcotráfico no hablamos de las causas esenciales del narcotráfico, ¿no? Siempre estamos discutiendo para la tribuna. Yo recuerdo en la campaña anterior que decían nosotros vamos a terminar con el narcotráfico porque en la Argentina no hay ley de derribo y cuando pongamos ley de derribo el narcotráfico en la Argentina se acabó. ¿Qué pasó? ¿Pusieron la ley de derribo? Sí. Y cuando observaron que había un avión en el radar que no estaba identificado, nadie se animó a dar la orden para que lo derriben. Entonces, ¿vos lo hubieras dado? Pero no tengan... Primero nunca hubiera firmado la ley de derribo. Ajá. Que es totalmente distinto. Ahora, si yo tengo que cumplimentar la ley, lo derribo, porque a mí la ley me lo exige. Inclusive es un incumplimiento, una obligación de un funcionario público. Entonces, fíjese esa patología que tiene la política. Nos sentamos acá, le decimos a la gente lo que quiere escuchar, pero después no nos hacemos cargo de lo que decimos y mucho menos de lo que hacemos. Entonces, ese es el gran problema en materia de narcotráfico. Hoy nadie se anima a discutir un nuevo paradigma de narcotráfico, porque discutir un paradigma de narcotráfico es un abordaje totalmente distinto y es empezar a cuestionar de qué manera abordamos la ilicitud de un negocio
que genera estas ¿Y consecuencias. legalizar el consumo puede ser un camino? A ver, nadie puede garantizar, y quiero que me escuche bien a ver si me puedo... nadie puede garantizar qué es lo que puede pasar cuando uno legaliza. Ahora, ¿cuál es la causa? Nosotros sabemos que la consecuencia del narcotráfico son 3. La violencia, la corrupción y la ruptura del tejido social, donde usted estuvo conmigo en Puerta 8 vio lo que era eso. Ahora, esas son las consecuencias. ¿Cuál es la causa del narcotráfico? Su ilicitud. Entonces esto es como la medicina. Cuando usted aborda una enfermedad, ¿qué hace? ¿Ataca los síntomas o ataca el agente causal? Si ataca los síntomas, le da antipiréticos para la fiebre, le da analgésicos para el dolor, pero no ataca la causa. Acá la causa del narcotráfico, ¿cuál es? La ilicitud. Si el narcotráfico fuera lícito, Un radical. no tendríamos esas... Entonces, lo que hay que ponerse a estudiar, porque nadie... Mire, si yo le digo, deme un modelo económico que a usted le gustaría que la Argentina sea su norte, seguramente tiene varios países. Ahora, si yo le digo, dígame un modelo de lucha contra el narcotráfico que a usted le gustaría que la Argentina imite. Uruguay, por ejemplo, No, lo que hizo con Uruguay la tiene marihuana. mayor problema de narcotráfico que... O sea, ahí no que nosotros. funcionó. El problema de Uruguay, que a mi entender no ha funcionado por 2 cosas. Primero, se quedó a mitad de camino en el modelo de legalización, y segundo, que no utilizó una discusión por lo menos de escala continental, porque usted no puede tener una política de un lado del río de una manera y del otro lado de otra manera. Y eso atenta contra la intencionalidad de esa legalización del consumo de marihuana, que en la Argentina, de hecho, el consumo de marihuana está legalizado. Y fíjese que está legalizado desde el punto de vista de jurisprudencia ya hace varios años, y todavía ni siquiera nos animamos a discutir eso, lo que conlleva una excesiva carga procesal. A eso iba. Hay un gobernador sin radical ningún- allá en el norte de todo, en Jujuy, que tiene la utopía de que desparramando el sembrado de cannabis para uso medicinal se va a terminar reemplazando las plantaciones de coca. Pero eso no es... No, primero que son 2 cosas totalmente distintas. Lo mismo que diga que si... no sé, que si nosotros fomentamos el vino tinto va a desaparecer el vino blanco. Son 2 cosas distintas. Primero que no es una utopía, es una realidad. El mundo va hacia la desaparición de la marihuana como una droga ilícita. Fíjese que los grandes países productores de marihuana, que son Canadá, están siendo captados por las grandes tabacaleras. No tenga ninguna duda que la marihuana va a ser el reemplazo natural del tabaco, pero no es una suposición ni una utopía, es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Las tabacaleras están siendo las principales accionistas de las grandes inversiones en materia de marihuana de uso legal. Ya hasta hace 5 años atrás parecía que en Estados Unidos era imposible discutir el uso medicinal de la marihuana y mucho menos el uso recreativo, y sin embargo es un hecho. Entonces me parece que no es una utopía, es una realidad, y nosotros siempre vamos atrás de la realidad en vez de intentar hacer una proyección hacia dónde va el mundo y actuar en consecuencia. Interrumpimos un segundito porque está nuestro compañero Cristian. Bueno, estábamos escuchándolo ahí a Manes. ¿Qué te pareció el discurso? Dijo exactamente lo mismo que dije hace un rato yo. Me parece, y no digo que me está copiando, yo creo... Mire, yo creo que Manes, al igual, es médico y tiene una formación totalmente distinta. Yo creo que el problema de la política argentina es que ha tenido un vicio de formación en los últimos años. Todos somos especialistas en diagnóstico, pero nadie ejerce un tratamiento. Y nosotros, tanto Manes como yo, que somos médicos, en mi caso cirujanos, estamos acostumbrados a que el diagnóstico es la primera parte, pero el problema no se termina hasta que no se da de alta el paciente. Y para eso a veces hay que cortar, hay que operar, hay que tomar responsabilidad, hay que tomar riesgo. Cuando uno toma el bisturí, sabe que es responsable civil y penalmente por todo lo que hace. Y eso es lo que le falta a la Argentina,
que la clase política entienda que es responsable. Me parece que hoy no podemos estar todavía, fíjese que estamos discutiendo esta medida que es trascendental para el futuro de las generaciones, y escuchaba a muchos diputados todavía discutir si la culpa es de Macri, si la culpa es de Cristina, que si Cristina ha perdido 3 veces. Eso. Me parece que, no solamente que cansa, los argentinos, el día que votamos hace 2 años, sabíamos que este problema estaba y que había que resolverlo. Nadie se puede hacer el distraído. Nadie, absolutamente nadie. O sea que yo le estoy tocando a mi compañera, porque yo estoy verdaderamente conmovido, los miro a todos, porque estoy viendo en este programa, después de tanta grieta, después de tanta confrontación, después de tanta pelea, estoy escuchando canciones de amor que hace rato no escuchaba, y coincidencias que no me esperaba, o sea... Respeto, coincidencia, cero agresión, sintonía de pensamos distinto, pero lo estructural vamos a tener que... Escuchar lo que se dice y no enojarse proseguir. por quien lo dice. Genial. Yo te propongo algo, Eddie, porque esta charla da para más, que la sigamos en un instante nada más, pero... Y en el corte seguimos como al aire, porque Bernie tiene eso. Por suerte el off, micrófono está cortado. El off y el on Muy interesante. es igual. Tenemos la encuesta entonces. Claro, ya está. Y a ver cómo viene ese resultado. Yo creo que tiene que votar Sergio. Que vote Sergio y vemos los resultados. ¿Te parece? ¿Sí o no? ¿Puede Bernie llegar a presidente de la Nación? Bueno, la verdad que eso dice si puede llegar, no dice si... la verdad que yo no hago futurología. Hacer futurología en una situación como esta es muy difícil. Yo soy muy sincero. Todo depende de la voluntad de los argentinos y lo que pase en los próximos años, y si tenemos capacidad de convencer a los argentinos que estamos dispuestos a construir una Argentina con una mirada totalmente distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces... ¿Quién vota entonces para que veamos Bueno, los resultados? este equipo vota. Vota. ¿Vos qué decís? ¿Que sí o que no? Yo digo que no. ¿Y sabés por qué digo que no? Porque creo que representaría algo que Bernie llegue a presidente, representaría algo que todavía no está dado en la Argentina. Veremos cómo evolucionan las cosas. Tiene que fracasar mucha gente antes. Bueno, dejamos la duda ahí, pero dale, votemos que no. Este equipo Yo digo vota no. que no y ve los resultados. A ver. En vivo. Y votaron durante todo este tiempo. También vas a poder seguir votando después del programa, Ahí pero está que el vemos el dedito. resultado ahora. Bueno. Entonces, 84 uno dice por ahora no, Bernie. 8 cada 10 No estaba muy equivocado. Bueno, tenemos 2 años para poder desandar ese camino. Ahora Por te ahora digo no una están cosa, las vos condiciones. decís sobre el tema de los referentes, me están pasando información. En el Congreso ahora del oficialismo hay desconcierto, ¿eh? Nadie sabe bien cómo termina esta votación. Y estoy hablando de ¿Están una dudando fuente de del que sale? oficialismo. Sí. Pero Mario Hay Negri mucha acaba de tensión. decir que sale. Insólito, porque tenemos a Mario Negri, que es referente de oposición, diciendo sí va a salir. En cambio, el oficialismo dudan. Pero esto es información de ahora. Esta es la Vamos a ver si realidad- antes que esta es termine la el programa, realidad del Rosario país. Ayerdi. No, ya estamos terminando. Ya estamos. Son 20:59. No había visto la hora que nos voló el programa, Sergio. La realidad Una del- última La realidad pregunta. del país al revés. ¿Por qué te gustó el discurso de Manes? Dijiste, es un médico. ¿Qué tiene un médico que puede ver distinta la política? Y nos vamos, ¿eh? Sensibilidad, interpretación, pero por sobre todas las cosas, decisión para llevar adelante un tratamiento. Gracias, Bernie. Gracias, Marce. Gracias, Eddie, equipo. querido.